que indiscutiblemente para la mayoría de la gente sigue siendo parte de lo mismo, parte del mismo escenario, digamos. Son las 9:36 de la mañana, ya tenemos muchos asuntos de los que hablar todavía, pero yo quiero que Anabel, Enrique y Victoria también nos cuenten cómo han visto el debate y sobre todo esa reflexión que tiene que ver con lo que pasa en el resto del mundo, porque una de las reflexiones más frecuentes en esta mesa en las últimas semanas es hay que regular también los sistemas financieros, tienen que estar presentes de alguna manera los gobiernos vigilando lo que hace el capital. Y hemos oído a McCain decir incluso, usted quiere un gobierno de gran hermano. ¿Cómo trasladáis esa discusión en el debate de esta madrugada a las realidades que estamos viviendo en el resto del mundo, Enrique? ¿Cómo trasladar esa realidad? Hombre, aquí se está produciendo ese mismo debate, pero claro, nosotros no tenemos que hacer tanto examen de conciencia como deben hacer los americanos, porque de hecho el cataclismo, el epicentro del tsunami financiero viene de allí, ¿no? Ha habido también mucho debate en materia fiscal. Ha intentado, en esa estrategia del miedo, ha intentado un poco, sobre todo McCain, poner en cuestión las propuestas fiscales de Obama. Mi impresión es que el debate, la estrategia del miedo a la que tú te referías, en ocasiones operó en España en el 93. Felipe González no se dirigió a Pepe el Fontanero, pero sí que consiguió convencer a la ciudadanía de que Aznar recortaría las pensiones y ganó las elecciones, y se sabe que tuvo mucha influencia. Pero en este caso, desde mi punto de vista, cuando alguien aparece con esa agresividad que en algunos medios se ha elogiado, McCain me refiero, con esos ataques directos y con esa estrategia del miedo, se presenta muy claramente como el candidato perdedor. E incluso una ruptura tan nítida y tan clara respecto a Bush, no solamente en temas de torturas, que ya venía de antes, sino en lo económico, revela también, aparte, primero revela sus debilidades y segundo me llama la atención, y ya sabéis que yo tiendo a españolizarlo todo, pese a ser catalán, no tengo ningún reparo, revela, a mí me pone de manifiesto que hay candidatos que son capaces de romper con el pasado y otros que no, y tengo la sensación que si Rajoy hubiera hecho esto mismo respecto a Aznar hace unos años, mejor lo hubiera ido. Decía que no iba a ser capaz de traer el debate estadounidense a nuestra realidad, pues menos mal. Victoria Prego. Yo creo que los europeos vivimos las elecciones norteamericanas y estas en concreto y todos los dilemas que se plantean, desde luego en términos económicos, de intervención de los gobiernos, la intervención pública sobre la actividad privada, en términos superlativos. Es decir, yo creo que digo que el criterio europeo no es, creo yo, trasladable al criterio norteamericano. Es decir, nosotros no somos Joe. Directamente. Dicho esto, cada vez resisto menos este tipo de personalizaciones porque me parecen ya muy infantiles. Pero claro, yo estoy hablando desde Europa, no tiene nada que ver. Yo no sé hasta qué punto lo que a nosotros nos parece excelente e inteligente y flexible, que es que un sistema como el capitalista tenga elementos de control y de corrección imprescindibles de intervención de los poderes públicos, visto el desmadre y los desmanes cometidos por la libertad rigurosa. Ese mismo criterio tengo yo mis dudas de que a los ciudadanos norteamericanos les parezca perfecto, porque son culturas distintas, y tengo yo mis dudas también de que el voto del miedo no opere más allí que aquí. Que aquí opera, ¿eh? Es decir, yo creo que en Europa opera el voto del miedo, pero me da la sensación, que seguro que me equivoco, pero me da la sensación de que nosotros aquí estamos disparando con pólvora del rey. Es decir, hagamos apuestas valientes. Bueno, yo tengo que decir que a mí me gustaría que ganara Obama porque me gusta como candidato, me gusta que apueste por el futuro, que sea una fórmula nueva, porque a mí me gusta no significa absolutamente nada. Esto es lo que quiero trasladar, es decir, que como disparamos con pólvora del rey, queremos apuestas por el futuro y tal. Es muy probable que ese voto del miedo que McCain utiliza con cierta inteligencia opere muchísimo en la ciudadanía norteamericana, y esto de las intervenciones no les haga ninguna gracia. Sí, pero decía José Luis Sanchís, que ha estado en Estados Unidos hasta hace unas horas, que la situación que se detecta es de miedo, es de incertidumbre, porque las legiones de parados, si aquí es posible en Europa que empiecen a partir de 2009, en Estados Unidos es ya una realidad. Y a mí me parece que los estadounidenses no pueden librar de su retina, de su conciencia y de su conocimiento que la administración Bush, la administración republicana,
tiene muchísimo que ver, o todo que ver, en su situación. Entonces yo creo que el voto del miedo en esta ocasión me parece que no va a operar, pero lo veremos. Pues lo vamos a ver el día 4 de noviembre, señores. El 4 de noviembre estaremos el día 5 aquí valorando si hemos acertado o nos hemos equivocado, desde Europa, como dice Victoria, con nuestra percepción, y cómo lo han visto quienes tienen que votar en definitiva, que son los estadounidenses. Luis Arroyo, gracias. Muchísimas gracias. Señor Sanchis, gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando pues casi de lo mismo, porque vamos a hablar de la economía, vamos a ir enseguida a la bolsa para ver cómo amanecen los mercados europeos, pero teníamos una última hora que les hemos avanzado al comienzo de los desayunos. La policía ha detenido al menos a 6 presuntos terroristas islamistas en Barcelona, y vamos hasta allí para que nuestra compañera Gemma Esteba, buenos días Gemma, nos cuente qué más sabemos de esta operación policial.